atención al recién nacido y al menor de 2 meses. A continuación, ¿Tú eres? Francis. A continuación tenemos el programa de atención inmediata al recién nacido. Para empezar tenemos que prepararnos para el nacimiento. Tenemos 5 puntos. El primero sería la preparación del área para recibir al recién nacido. Tenemos también el lavado de manos con el uso de guantes descartables. También la preparación del área para reanimación y verificación de los equipos. También tenemos la preparación para los insumos, de otros insumos para recibir al recién nacido, y tenemos que identificar un ayudante que pueda ayudar a la madre durante que nosotros atendemos al recién nacido. Luego tenemos el parto, el nacimiento del bebé, donde verificamos si llora, y si llora, tenemos que realizar el apego precoz. Luego el apego precoz, donde llevamos al recién nacido sobre el vientre de la madre. Tenemos el secado y el abrigo. El secado si es necesario. Luego tenemos la ligadura o corte tardío del cordón umbilical, que sería para prevenir la anemia y la lactancia materna inmediata. En caso de que no haya llanto, tenemos que realizar la reanimación neonatal, que luego se la va a exponer. Y en la evaluación de la condición al nacer, tenemos la condición grave al nacer, que si el paciente se encuentra en una clínica de primer nivel, tenemos que trasladarlo hacia un hospital de segundo o tercer nivel. Luego la posible aspiración de meconio, la condición de cuidado al nacer, donde lo podemos observar al recién nacido en un ambiente de primer nivel, y la condición buena al nacer, donde lo vamos a tener al recién nacido y posteriormente le damos el alta, o lo podemos también mantener en conjunto con los demás recién nacidos. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento y la promoción y prevención, que sería la lactancia materna inmediata, la vigilancia estrecha y cuidadosa de rutina, la vacunación de la BCG, tamizaje de hipotiroidismo congénito, la promoción de prácticas de cuidados en el hogar y consulta de control. Este sería el mismo esquema donde verificamos todo el programa, y posterior a esto les voy a explicar el preparado para el nacimiento, donde tenemos la verificación del asistente y realizar el plan de emergencia, que como les dije, el asistente puede ayudarnos con la madre durante la atención al bebé. También tenemos el plan de emergencia, que debe incluir el traslado al hospital con una buena comunicación. El preparado del área para el parto, donde nazca el bebé debe estar limpio, debe estar templado. Aquí dice 24 centímetros, pero también leí que era 26 a 28 centímetros. Debe cerrarse ventanas y puertas para evitar el corriente de aire. En caso necesario, podemos también encender una estufa. Y el área debe estar iluminada. El lavado de manos cuidadosamente con guantes descartables, y también la preparación del espacio para reanimación y verificación del equipo. El espacio o la mesa de reanimación debe estar seco, debe ser plano, firme y seguro. También debe ser accesible en caso de que sea necesario, y
tener los accesorios o el mecanismo de ventilación a presión positiva. El equipo debe ser una bolsa, una mascarilla neonatal, la perilla de aspiración, estetoscopio, y debe estar colocado en la mesa listo para su uso. El equipo también debe estar desinfectado, probar el funcionamiento de la bolsa y mascarilla de ventilación, y por último los otros insumos necesarios para la atención de recién nacidos, que serían guantes, tijeras, ligaduras, ramps, 2 toallas que deben estar limpias, secas y tibias, un reloj soltero que esté fácilmente visible y gorro para el bebé. Bueno, continuando con esta exposición, vamos a hablar sobre los puntos críticos para la reanimación neonatal. Dentro de lo que es el libro, que es el libro base que estamos manejando nosotros, que está en base a la EPI, que es la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia, se encuentran los siguientes datos. Como pueden ver, dice sobre los primeros 30 segundos, habla sobre evitar la pérdida de calor, sobre en el caso de aspiración de líquidos místicos, alperillas o gases para el limpiado. Luego, si el bebé no llora, no respira, respira mal o no respira, y la evaluación sobre ligar o no ligar para una ventilación a presión positiva. Como podemos ver, estas recomendaciones que nos dan son en caso de que el bebé entre a puntos críticos para entrar en reanimación, o en resumen lo que se conoce como el 6-SEPA, que es calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar, que cada uno de los casos ya ha sido estudiado en el bloque A de reanimación. Para eso es necesario ver y hacer un recuerdo sobre la primera parte, que es lo que les decía, la primera parte, que es sobre el bloque A, que nos dice sobre evaluar durante los primeros 30 segundos y valorar mucho lo que es la pérdida de calor. Como hemos mencionado, las temperaturas adecuadas tienen que ser entre 26 a 28 grados centígrados, ¿no? Que era la primera parte, donde ahí nos dice sobre calentar, secar, estimular, posicionar la vía aérea. Entonces, estas primeras recomendaciones que nos dan en base a los puntos críticos para la reanimación neonatal básica. Siguiendo con las siguientes recomendaciones, nos dice que la ventilación, una vez que hayamos pasado al bloque B, que sabemos que es el inicio de la ventilación a presión positiva, no debe ser oxígeno al 100%, que ya les vamos, más adelante se menciona sobre los efectos adversos que ocasionan el hecho de usar oxígeno puro o por mucho tiempo en el recién nacido. Luego, las decisiones, dice, sobre el inicio de la ventilación debe ser tomada antes del nacimiento. Como habíamos visto anteriormente, está la parte de preparación adecuadamente. En caso de que el recién nacido requiera una reanimación, no debe estar todo preparado y cronometrado. Luego dice, la frecuencia de ventilaciones es de 40 ventilaciones por minuto. Se debe cuidar la mascarilla que esté bien colocada, cubriendo la boca y con cierre hermético. Todo esto viene a ser parte, otra vez, del bloque B. En este caso se hacen las siguientes preguntas de la evaluación rápida. Si el bebé tiene una apnea o tiene quejidos, ¿no?, a molestias de la respiración y la frecuencia cardíaca. Todo eso en base se va a evaluar a ver esta pregunta de evaluación rápida para ver si el bebé necesita o no una ventilación a presión positiva. Y posteriormente, en caso de que sí necesite, se le va a poner con las siguientes características. Bueno, cuidado para mantener una vía permeable durante la ventilación. El recién nacido debe estar acostado de espalda. En esta imagen podemos ver cómo es que el niño necesita estar adecuadamente para iniciar la ventilación. Lo que nos dice las recomendaciones es que la cabeza debe estar en posición neutral, como podemos ver en este dibujo. Estas dos son las formas incorrectas, con una hiperextensión o con una flexión. La correcta es esta. Luego, para mantener la posición neutra de la cabeza, puede mantener unas compresas o toallas enrolladas que se pueden utilizar. Posteriormente a esto, para evaluar parte de la dificultad respiratoria, nosotros manejamos la escala de Silberman-Anderson, las cuales se van a evaluar con los siguientes parámetros, que es un aleteo nasal.
nasal, un quejido respiratorio, una retracción sifoidea, retracción intercostal y una deslización toracoabdominal. En el dibujo bien marcado y también en esta parte se puede ver, aquí se ve más marcado lo que es la retracción sifoidea y lo que es tiraje intercostal, ¿no? Que son signos de dificultad respiratoria. Mediante esta escala es lo que también se utiliza o recomienda lo que es la EPI, que está en base a la OMS y lo que usa el Ministerio de Salud y Deportes en caso a la publicación de estos libros. Ahí podemos ver. Bueno, lo siguiente, habíamos hablado sobre el uso inadecuado del oxígeno puro en estos recién nacidos. Nos dice, se debe administrar oxígeno a flujo libre al recién nacido en caso de que presente una cianosis generalizada, que es en el caso cuando el bebé no tenía un buen tono, ¿no es cierto? Y no respondía muy bien al primer paso, que es el bloque A. Lo que se ve es la cianosis generalizada y una dificultad respiratoria después de haber evaluado con lo que es la escala de Silberman-Anderson, que es menor o igual a 3. ¿Ya? Perdón, mayor o igual a 3. Para eso, haciendo un recordatorio sobre esta parte, ya. Bueno, hablábamos sobre la administración de flujo libre. Esta tiene que ser, en este dibujo marcaba, 10 litros, ¿no? No debe exceder estos 10 litros, o se debe empezar con los 10 litros, y dependiendo de la edad gestacional del niño, si es mayor o igual a 35 semanas, se debe dar con un FIO 2 de 21, y si es un pretérmino menor a 35 semanas, se debe dar, se recomienda usar entre los parámetros de 21 a 30 o iniciar directamente con 30, ¿ya? Y ahora, lo que les decía, el uso de oxigenoterapia nos remarca en este cuadro que dice la excesiva administración de oxígeno a un recién nacido puede provocar ceguera. El mecanismo por el cual pueden ser estos son dos que se muestran en algunas literaturas y nos dice que es por uno, el más grave, que es por un desprendimiento de la retina, y la siguiente es por una neovascularización que se va a dar a nivel de la retina de los ojos del recién nacido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Presento, soy Lourdes Bowen y hoy día voy a la parte de yo les voy a hablar sobre esta parte de acá, lo que es la evaluación de la condición en la cerca. Yo lo hice así con diferentes colores para que vean que el color rojo dice que hay una condición grave al nacer y que hay una posible aspiración de mecodio, y el color amarillo que hay una condición que es de condición de cuidado al nacer, y el verde que es de condición buena al nacer. Estas son las siguientes preguntas que nos vamos a hacer. Hubo rotura prematura de membrana mayor a 12 horas, pero también el doctor nos dijo que se podría decir mayor a 18 horas. También podemos preguntar, ¿la madre presenta fiebre? ¿La madre presentó flujo genital con mal olor? ¿Hubo meconio en el líquido amniótico? El recién nacido ha sido reanimado empleando maniobras de reanimación neonatal. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es observar. Como habló mi compañero de lo que es la escala de Silberman, con eso nos vamos a guiar. Ahora, también vamos a hablar sobre el color de la piel. Cuando hablamos de lo que es la cianosis generalizada, vamos a sospechar de posibles cardiopatías congénitas. Y cuando hablamos de palidez intensa, vamos a hablar de posibles anemias. Y vamos a verificar también la presencia de lo que son malformaciones, como ser las microcefalias, las macrocefalias, y luego también traumas, como ser el cefalohematoma, el capullo sedal, son ejemplos. El peso al nacer, lo normal en el recién nacido es de 2.500 a 3.999 gramos, y lo vamos a hacer mediante un
infantón. Ahora, para valorar la edad gestacional vamos a usar lo que es la escala o el método de Capurro, en la cual tenemos dos formas, el test de Capurro A y el test de Capurro B. En ambos vamos a evaluar lo que son los signos somáticos, pero en el Capurro A vamos a evaluar lo que son los signos neurológicos. Bueno, como esto ya lo hemos visto varias veces, vamos a evaluar lo que es la forma de la oreja, las glándulas, el tamaño de las glándulas mamarias, la formación del pezón, la textura de la piel, los pliegues plantares, con sus diferentes evaluaciones. Puntuaciones. Y en el A se va a poder ver lo que es también el signo de la bufanda y el signo de la cabeza en bota, en la cual hacemos una sumatoria de esto, lo tenemos que sumar, el puntaje de esto lo vamos a sumar con la constante que es 204 y el resultado tenemos que dividirlo entre 7. El resultado de eso, digamos que nos dé 37 semanas, venimos aquí y nos fijamos y 37 semanas está dentro de lo que es recién nacido a término. Ahora, dentro de los dos signos neurológicos está lo que es el signo de la bufanda, o también llamada la prueba de la bufanda, en la cual el puntaje 0 nos va a decir que el codo llega a lo que es la línea axilar anterior del lado opuesto. El 6 nos va a decir que el codo queda entre la línea axilar opuesta y la línea media. El 12, el codo queda a nivel de la línea media. Y el 18, el codo queda entre lo que es la línea media y la axilar anterior del mismo lado. Ahora, la caída de la cabeza o posición de la cabeza, el puntaje 0 nos va a decir que está deflexionada mayor a 270 grados. El puntaje 4 nos va a decir que hay un ángulo entre 180 y 270 grados. El puntaje 8 nos va a decir que hay un ángulo de 180 grados y el puntaje 12 nos va a decir que hay un ángulo menor a 180 grados. Esta prueba de la bufanda es importante para ver los nervios de lo que es el tono muscular axilar y escapular, y la caída de la cabeza para ver los nervios cervicales. Los músculos cervicales, perdón. Ahora, tenemos este cuadro en el cual vamos a evaluar, por ejemplo, el recién nacido presenta uno o más de los siguientes. Por ejemplo, dice ruptura prematura de membrana mayor a 12 horas, madre con flujo genital fétido, antecedente de reanimación neonatal, dificultad respiratoria moderada. Cuando es dificultad respiratoria moderada, está entre el 3 y el 4 según la puntuación de escala de Silverman. Y la severa está entre 7 y 10. La cianosis generalizada, validez intensa, peso menor a 200 gramos, edad gestacional menor a 32 semanas, malformaciones congénitas mayores y traumas severos durante el nacimiento. Esto lo clasificamos dentro de lo que es la condición grave del nacer. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, vamos a administrar oxígeno si es que tiene dificultad respiratoria y si es oxígeno generalizado. Como lo habló mi compañero, vamos a administrar 10 litros por ml. Y nada por la boca, si es que tiene dificultad respiratoria. Ahora, si es que hay rotura de membrana y flujo genital con mal olor, le vamos a dar una dosis de antibiótico según el peso del paciente y va a ser vía intramuscular. Ahora, va a referir urgentemente lo que es va a referir urgentemente al hospital según normas de estabilización y transporte. Bueno, eso lo van a explicar más adelante, pero uno de los ejemplos es evitar la hipotermia. Ahora, el recién nacido presenta alguno de los signos anteriores, o sea, si presenta uno de estos síntomas, más líquido amniótico con meconio, es una posible aspiración de meconio. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a tratar? Administrar oxígeno, también, como es 10 litros por ml. También vamos a dar la primera dosis de antibiótico
Y también vamos a referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte. Ahora, vamos a evaluar también si el peso está entre 2.000 o 2.500 gramos o si también el peso es mayor a 3.500 gramos. Si tiene una edad gestacional entre 32 o menor a 37, si tiene fiebre materna, si la dificultad respiratoria es leve, que tiene, según la escala de Silverman, es de 1 a 3, que es leve. Si tiene antecedentes de riesgo perinatal y si tiene trauma leve. Esto lo clasificamos como en condición de cuidado al nacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Vamos a vigilar al recién nacido durante las primeras 24 y 48 horas de vida. Vamos a mantener al recién nacido junto con la madre. Vamos a aplicar lo que son los cuidados esenciales y rutinarios al recién nacido, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a orientar a la madre sobre lo que es la lactancia materna exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Que solamente se le va a dar la leche a la mamá, nada de fórmula. Ahora, cuidados del recién nacido en el hogar. Igual lo van a hablar mis compañeras. Ahora, cuidados extras para el recién nacido prematuro con bajo peso al nacer. Realizar tamizaje de hipotiroidismo congénito, que más adelante voy a explicar. Ahora, enviar a su domicilio junto a la madre una vez que cumpla los criterios de alto. En la siguiente diapositiva también lo voy a explicar. Indicar cuándo volver de inmediato. Recomendar a la madre volver a consulta de seguimiento a las 24 horas o realizar visita domiciliaria. Ahora, vamos a evaluar lo que es el de color verde, que no presenta ninguno de los signos anteriores, entonces está dentro de lo que es la condición buena al nacer. ¿Cómo lo tratamos? Igual, vamos a vigilar al recién nacido durante las primeras 24 o 48 horas de vida. Vamos a mantener al recién nacido junto con la mamá. Vamos a aplicar los cuidados esenciales y rutinarios al recién nacido, que voy a explicar después. Orientar a la madre sobre lactancia materna exclusiva, cuidados del recién nacido en el hogar. Realizar tamizaje de hipotiroidismo congénito. Indicar cuándo volver de inmediato. Y recomendar a la madre volver a una consulta de seguimiento a los prédios. Bueno, en condición de cuidado al nacer, cuando dijimos que ¿cuándo debemos enviar a la mamá a su domicilio? Cuando en los últimos 4 controles, es decir, cada 2 horas, el paciente tenga una temperatura normal de 36.5 a 37.5, que el bebé esté rosado, que no presente ningún signo de dificultad respiratoria, que succione bien, que presente visión y que no tenga otros problemas. Ahora, como dijimos que la condición buena al nacer no presenta ninguno de los signos anteriores, pero si llegara a presentar uno de estos signos y síntomas que hemos hablado, entonces vamos a seguir el protocolo. Ahora, cuidados del recién nacido en el servicio de salud. ¿Cuáles son los cuidados esenciales y rutinarios? Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de tocar al recién nacido. Cuando el recién nacido está activo y con llanto enérgico, debe ser atendido sobre el abdomen de su mamá. Vamos a realizar lo que es el apego precoz inmediatamente después de nacer. De 3 a 4 minutos vamos a ligar lo que es la cortadura y cortar el cordón umbilical con un instrumento esterilizado. Tener en cuenta que cuando hacemos la ligadura de cordón tardío tiene beneficios como también tiene riesgo, pero mayormente tiene más beneficios como menor mortalidad, entre otros. Iniciamos lo que es la lactancia materna durante los primeros 60 minutos después de nacer. Vamos a enseñar a la mamá la correcta posición y el buen agarre al seno para la lactancia materna. Como se puede ver en esta imagen, lo correcto es que el bebé abra bien la boquita y que el labio inferior esté como volteado y que se vea más la parte de la areola que la de abajo.
Ahora, también vamos a permitir que la madre y el recién nacido permanezcan juntos en contacto piel a piel, al menos durante la primera hora después del nacimiento, antes de proceder con los cuidados continuos. Vamos a aplicar también antibiótico cutáneo en ambos ojos, una gota en cada ojo. Vamos a aplicar lo que es sulfato de gentamicina al 0.3%. Vamos a administrar también vitamina K para evitar lo que son las hemorragias en los recién nacidos, ya que ellos tienen ese déficit de producir lo que es los factores de coagulación. Ahora, la dosis es única. Cuando el recién nacido es a término, se le va a aplicar 1 miligramo, pero cuando el recién nacido es prematuro, se le va a aplicar 0.5 miligramos. O también se puede decir que cuando el recién nacido tenga mayor a 1500 gramos, se le va a aplicar 1 miligramo, y cuando él sea menor, o sea, el peso sea menor de 1500 gramos, se le va a aplicar 0.5 gramos, 0.5 miligramos. Vía intramuscular, en el tercio superior externo de lo que es el músculo. Bueno, también se le va a examinar al bebé en un ambiente templado, se le va a tomar y registrar la temperatura axilar. Vamos a pesar al recién nacido. Como ya lo dijimos anteriormente, es un infartómetro. Vamos a medir la longitud, o la talla. Vamos a administrar la vacuna BCG, que es el bracito, igual es 1 miligramo. Y vamos a realizar lo que es el tamizaje de hipotiroidismo congénito. En lo que es el tamizaje neonatal es importante porque consiste en buscar patologías congénitas mediante una prueba que se llama la prueba de talón, en la cual vamos a averiguar estas posibles patologías, como ser el hipotiroidismo congénito, la anemia de las células falciformes, la fenilcetonuria y la fibrosis quística. Pero más que todo es más frecuente en la hipotiroidismo congénito. Bueno, y vamos a esperar 24 horas después del nacimiento para darle al recién nacido su primer baño. Ahora, lo del tamizaje del hipotiroidismo congénito lo tenemos que realizar entre el tercer y quinto día de vida. Lo que vamos a hacer es, como se ve en la imagen, se va a colocar una lanceta, se va a hacer un hinchazo superficial en la parte de lo que es las partes laterales inferior del piecito, no en la parte del centro ni metero, en la cual se va a tener gotitas de sangre y se lo va a plasmar aquí en esta hoja de acá, donde se tiene que poner en estos redonditos gotitas de sangre que tienen que pasar porque es absorbente este papel. Y se va a rellenar los datos del recién nacido y los datos de la madre. Eso sería todo. Buenas tardes a todos nuestros compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la orientación sobre la lactancia materna inmediata e inclusiva del recién nacido. Es de María Fernanda. Para empezar, vamos a hablar acerca de la leche que la mamá tiene que darle al recién nacido dentro de los primeros 60 minutos después del parto. Vamos a empezar hablando del calostro. ¿Qué es el calostro? Es la primera leche que produce la madre desde las semanas de gestación 16 hasta el tercer día después del parto. Esta es de color amarillenta, es espesa, es rica en proteínas y grasas y tiene un componente muy importante que provee de hemoglobina A. Esta se produce en cantidades de 7 a 125 ml, pero esta es suficiente para la alimentación del recién nacido. El sabor es similar al líquido amniótico, por lo que promueve mayor seguridad y tranquilidad en la transición del recién nacido. Las ventajas del calostro es que ayudan a fortalecer y a crear el sistema inmune, ayudan a combatir las infecciones intestinales o las infecciones respiratorias, también a combatir las alergias, ayuda a eliminar el meconio durante las primeras 24 horas, también reduce la ictericia y ayuda a la maduración del intestino.
Ahora vamos a hablar acerca de la leche materna. La leche materna generalmente se produce después del tercer día del parto y debe ser el alimento exclusivo del recién nacido hasta los 6 meses de edad. La leche materna tiene diferentes ventajas que son como ayuda al crecimiento del recién nacido, evita las infecciones intestinales y respiratorias, las alergias, ayuda a fortalecer el vínculo madre-hijo, previene la desnutrición del recién nacido y también previene la obesidad neonatal. En el caso de la madre sirve como anticonceptivo o retrasa un posible futuro embarazo solamente en casos que la madre dé de lactar a un niño menor de 6 meses y dé pecho de 8 a 12 veces por día. También favorece la pérdida de peso ganado durante el embarazo de la madre, ayuda a que el útero regrese a su tamaño previo, reduce el sangrado por parto, lo que nos previene y nos ayuda a disminuir la anemia. También disminuye la tristeza o depresión por parto, reduce el cáncer de mama o ovario y ayuda al sistema inmunológico también de la madre. ¿Cómo debemos indicarle a la madre cuáles son las formas correctas de amamantar? Primeramente, debemos indicarle a la madre que el bebé debe estar el cuerpo y la cabeza en forma recta, con la nariz del bebé mirando hacia el pezón de la madre. También se debe indicar que el cuerpo del recién nacido esté junto al cuerpo de la madre, sosteniendo todo el cuerpo, no solamente el cuello y los hombros. También existen diferentes formas de amamantar, como ser la más clásica es la posición sentada o estirada, en donde el feto, el recién nacido, está frente al cuerpo de la madre y está mamando en un pecho y en el otro se encuentran los pies. También tenemos la posición sentada o de rugby que se dice, en donde el cuerpo del recién nacido se encuentra por debajo del brazo de la madre y los pies miran hacia la espalda. Esta posición generalmente se adopta cuando la madre presenta mastitis en los conductos externos de la mama. Ahora tenemos la posición sentada también o en caballo, que es donde el bebé se encuentra sentado en las piernas de la madre. Esta generalmente se usa cuando el recién nacido no puede sujetar el pezón en caso de retronatia o fisura. Después tenemos la posición estirada, en donde es una de las más comunes también, donde la madre descansa junto con el recién nacido. Esta generalmente se usa cuando la madre todavía presenta dolores de postparto o ha sufrido una cesárea o una episiotomía. También la misma, pero en posición invertida, que se usa igual cuando la madre tiene mastitis en la parte superior de la cápsula mamaria. Y por último, la posición en cuatro o boca arriba, que se utiliza cuando la madre también presenta mastitis y esto le ayuda a descubrir la inflamación. ¿Cómo facilitamos un buen agarre de pezón al recién nacido? Esto se hace acercando los labios del recién nacido al pezón de la madre. Luego se espera que el recién nacido abra la boca y una vez que esté abierta completamente se lo apega al pecho de la madre rápidamente. Se verifica que el labio inferior esté por debajo del pezón. ¿Cómo podemos ver los signos de un buen agarre? Tenemos que la nariz debe estar tocando el pecho, el mentón también, los labios deben estar invertidos hacia afuera y tiene que estar agarrada toda la aureola. Sobre todo no se tiene que ver la aureola inferior. Tiene que haber una alineación entre la oreja y el hombro del bebé y el mentón también tiene que estar pegado al pecho. ¿Cómo vamos a verificar que el niño está mamando bien? Para eso tenemos que observar que el niño mama de forma lenta, profunda y tiene pausas ocasionales. Ahora les voy a hablar acerca de la orientación a la madre para los acompañantes sobre los cuidados generales que deben tener el recién nacido en el hogar. Primeramente debemos prevenir la hipotermia. ¿Cómo vamos a prevenir la hipotermia? Primeramente se debe abrigar al recién nacido y se debe mantener en una habitación con ambiente o temperatura caliente sin corrientes de aire. También si el bebé es muy pequeño o está frío se le debe colocar un chulo o un gorro
Y si el bebé presenta menos de 2.500 gramos al nacer o es menor de 37 semanas por lo que es prematuro, se le indica contacto piel a piel para evitar la hipotermia con la técnica del canguro. Se recomienda también que el recién nacido debe dormir con la madre. Y otras consideraciones es que el recién nacido no debe ser bañado dentro de las primeras 24 horas y no debe estar en ambiente frío. Ahora vamos a hablar un poco de la técnica del canguro. Como dije anteriormente, la técnica del canguro es para prevenir la hipotermia en el recién nacido o cuando se encuentra frío para calentarlo. Esta ayuda también en la estabilización del sueño. Es recomendable que dure 1 hora por lo menos y se recomienda el uso de faja. Está indicada en recién nacidos pretérmino. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir para una técnica de canguro adecuada? Primeramente se debe poner gorro, medias, guantes y bañar al bebé. Luego se lo debe posicionar entre los senos de la madre en forma vertical con las piernas y los brazos abiertos en forma de rana. Luego se debe apregar la mejilla al tórax de la madre o del acompañante o del padre, mirando hacia un seno, y después se le debe asegurar con la misma ropa de la mamá o si no con la faja que está recomendada para no descontinuar el apego piel a piel de la madre y el hijo. Y después de lactar, cada hora se debe intercambiar la posición de la cabeza mirando hacia el otro seno mamario. La alimentación del recién nacido debe ser lactancia exclusiva, materna exclusiva hasta los 6 primeros meses. El recién nacido debe tomar o debe succionar por lo menos 10 veces en las 24 horas. Las cantidades que puede ingerir son 125 ml en cada succión, 20 ml dentro de 15 a 20 ml. Ahora, ¿cuáles son los cuidados del cordón umbilical que debemos tener en el hogar? No se puede colocar ninguna sustancia del cordón umbilical, ya sean cremas, medicamentos, etc. Se lo debe vestir al recién nacido con ropa suelta para que el cordón umbilical esté libre. Y si el cordón está sucio, primero uno se tiene que lavar las manos y de ahí se lava el cordón con agua y jabón solamente y se lo seca cuidadosamente. No se debe manipular el cordón si no hay ninguna necesidad. Y no se utilizan tampoco apósitos, gasas, faja, ni tampoco se lo cubre con el pañal. Lo único que debemos hacer es vigilar si el cordón presenta supuración o mal olor. En el cuidado de los ojos, igualmente se debe lavar las manos antes de manipular al recién nacido, y en caso de ser necesario limpiar los ojos se hace de manera interna hacia la parte externa con un paño limpio. Y también se debe vigilar si hay enrojecimiento o de presencia de secreción purulenta. ¿Cuáles son los signos de urgencia que debemos observar y recomendar a la madre que trae la recién nacida al establecimiento de salud? Cuando el bebé no puede mamar o mama mal, cuando vomita todo lo que mama, cuando tiene calentura o fiebre o se pone frío o está hipotérmico, cuando respira mal, cuando se mueve poco o está letárgico, cuando tiene irritabilidad, cuando tiene secreción purulenta, ya sea en un ombligo, cuando tenga sangre en heces y si presenta ictericia o cianosis. ¿Cuáles son unos cuidados extras que deben tener en el hogar para los recién nacidos pretérmino o con bajo peso nacer? Igualmente que los anteriores, un cuidado extra para evitar que se enfríen es emplear la técnica del canguro, que el niño debe permanecer junto a la madre, mantenerlo abrigado con gorro, mantas si es necesario y mantenerlo en lugares cálidos. También se debe evitar que el niño esté en lugares donde corran corrientes de aire o cerca de ventanas. Y se debe bañar con agua tibia y secarlo rápidamente. Otros cuidados extra para prevenir infecciones y cuidados de la piel es lavarse las manos antes de tocar al bebé, mantener el cordón umbilical seco y limpio y mantener limpia el área genital. Un extra apoyo con la lactancia materna es dar solo leche materna. En caso de ser necesario, se emplea la alimentación con vasos para la administración de leche materna y se debe explicar bien acerca de las técnicas de exposición y agarre adecuado para la lactancia materna. Y un extra control y seguimiento por el personal de salud. El recién nacido debe ser valorado por lo menos una vez cada semana durante un mes de vida, ya sea en el hogar o en el establecimiento de salud.
exposición, vamos a ver lo que es el ingreso al menor de 7 días al establecimiento de salud. Primero se debe hacer lo que es el registro e identificación, solicitar y revisar lo que es el carnet perinatal y el carnet de salud infantil. También se debe tomar y registrar lo que es la talla y el peso. Sabemos que la talla sería 50 centímetros, más o menos 1 o 2 centímetros, lo normal. Y en el peso sería de 2.500 a 3.999 gramos. Tomar y registrar lo que es la temperatura axilar con una temperatura normal de 36.5 a 37.2 o a 37.4. También se debe llenar la hoja de atención sistematizada para el menor de 7 días. Luego debemos hacer lo que es la determinación si tiene infección bacteriana, si tiene ictericia neonatal o si tiene problemas de alimentación o de bajo peso. En lo que es determinar si tiene infección bacteriana, debemos ver si el recién nacido, o preguntar si el recién nacido tuvo convulsiones, si puede mamar o succionar, si vomita todo lo que mama o si tiene sangre en las heces. Y se debe observar y determinar la dificultad respiratoria a través de lo que es el Silverman, contar la frecuencia respiratoria, un tiraje subcostal severo, lo que es un aleteo nasal pronunciado, un quejido expiratorio que sea audible con el fonendoscopio, ver lo que es una fontanela bombada, si lo que se encuentra irritable, lo que es el ombligo, si el ombligo se encuentra enrojecido o con supuración, y si el enrojecimiento se extiende a lo que es la piel, podríamos sospechar lo que es una persistencia de durazno, una persistencia de lo que es el conducto onfalomesentérico. También se debe tomar la temperatura axilar o sentir al tacto, también una fiebre mayor a 38 grados o una hipotermia menor a 35.5 grados. Determinar lo que es el dolor de la piel, si se encuentra con una cianosis o con una palidez, y ver lo que son las pústulas de la piel, si se encuentran 10 o más pústulas o menos de 10 pústulas. El estado de conciencia, si se encuentra letárgico, inconsciente o hipoactivo. Y ver lo que son secreción ocular con o sin hinchación de párpado, porque podemos sospechar lo que es la conjuntivitis neonatal, ya sea por una oftalmía gonocócica o una oftalmía por clamidia. Y también verificar el peso. En lo que es la clasificación, vamos a evaluar si tiene uno más de los siguientes síntomas, ya sea que presente convulsiones, que no puede mamar o succionar, vomita todo lo que mama, tiene sangre en las heces, lo que es la respiración rápida o lenta, lo que es el tiraje subcostal severo, el aleteo nasal pronunciado, el quejido expiratorio, la fontanela bombada, el enrojecimiento del ombligo que se va a extender hacia la piel, lo que sea ya una fiebre con temperatura 38 o una hipotermia con 35.5 y una cianosis generalizada o palidez intensa. Y en la piel las pústulas que sean 10 o más pústulas. Y si se encuentra letárgico, inconsciente o hipoactivo y con un peso menor a 2.000 gramos. Esto lo vamos a clasificar como una infección bacteriana grave. Para eso, para tratar, deberíamos administrar oxígeno si hay dificultad respiratoria o si se encuentra con una cianosis generalizada. Y también debemos dar lo que es la primera dosis del antibiótico intramuscular, que sería una ceftriaxona, o si en caso de que no haya ceftriaxona se puede dar ampicilina más gentamicina. En el otro caso de evaluar si hay una secreción ocular con hinchazón de párpado, posiblemente un edema bipalpebral, vamos a clasificar como una infección ocular grave, donde igual se debe dar la primera dosis de antibiótico por vía intramuscular, lo que es la ceftriaxona, y también indicar a la madre el cuidado de estar limpiando constantemente con paños limpios, manos limpias, las secreciones del niño, ¿no? En la siguiente clasificación vamos a ver un ombligo enrojecido o con supuración, pústulas en la piel menor a 10 y secreción ocular, pero sin hinchazón de los párpados. La clasificamos como una infección bacteriana local y en esto debemos enseñar a la madre a tratar las infecciones locales en el hogar. En el caso de secreción ocular, dar el antibiótico oftálmico, que en este caso daríamos lo que es el cloranfenicol, y orientar a la madre también sobre lo que es la lactancia exclusiva, lo que es indicar sobre los cuidados generales de recién nacido en el hogar y recomendar que vuelva al control de seguimiento en 2 días. En caso de que no presente ninguno de los síntomas mencionados anteriormente, se lo clasifica sin infección bacteriana y solo se debe orientar a la madre sobre la lactancia materna exclusiva, los cuidados recién nacido en el hogar, verificar las vacunas y recomendar que vuelva al seguimiento según el cronograma. En lo que es determinar si tiene ictericia neonatal, vamos a ver lo que hay que preguntar desde cuándo se encuentra amarillo el niño o ictérico, ¿no? Porque para ver lo que es la ictericia fisiológica o ictericia patológica, en este caso la patológica sería las primeras 48 horas de vida y la fisiológica del segundo día hasta el 7.º día.
si lloró o respiró inmediatamente al nacer para ver los antecedentes de reanimación neonatal, si ha tenido deposiciones, si está orinando y cuánto pesó al nacer. Se debe determinar y observar lo que son las zonas de ictericia a través de lo que es la escala de Kramer. Las 5 zonas de Kramer, dependiendo de lo que es zona 1, que abarcará cabeza y cuello, la zona 2, que abarca hasta la región del ombligo, y la zona 3, que es hasta la rodilla. Zona 4, que va a abarcar todo el cuerpo del niño, a excepción de las palmas, las manos y las plantas de los pies. Y la zona 5, que incluye todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas. De ahí hay que ver el estado de conciencia, si se encuentra letárgico o irritable, determinar el peso actual, la edad gestacional, porque se ha visto que hay una alta incidencia de ictericia neonatal en recién nacidos pretérminos. Y hay que ver los hematomas en cualquier parte del cuerpo, porque debido a la reabsorción de lo que son los glóbulos rojos puede haber un aumento de la bilirrubina, que es fisiológico. Y también ver el estado de hidratación. En lo que es la clasificación se debe evaluar el ictérico, que llega hasta las zonas 4 y 5 y presenta uno más de los siguientes síntomas. 4 y 5 que era todo el cuerpo, en los palmas y plantas. El inicio de la ictericia debe ser antes de las 24 horas de vida. El niño se encuentra irritable o letárgico, no lloró y no respiró inmediatamente después de nacer con sus antecedentes de reanimación neonatal y la ausencia de deposiciones y micción desde el nacimiento. Y un peso menor a los 2.500 gramos y la edad gestacional menor a las 37 semanas. Lo clasificamos como una ictericia grave y se debe referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte. Lo que es la ictericia que llega hasta la zona 3, que sería hasta la rodilla, y presenta uno más de los siguientes, sería que tenga hematomas en cualquier parte del cuerpo y que no tiene otras señales de ictericia grave, se lo clasifica como una ictericia leve. Y se debe indicar a la madre que debe continuar dando lo que es el pecho a demanda y exclusiva, indicar a la madre sobre los cuidados del recién nacido en el hogar y recomendar que vuelva a la visita de seguimiento un día después. Lo que es determinar si tiene problemas de alimentación o bajo peso, se debe preguntar a la madre si el recién nacido se está alimentando con leche materna y preguntarle, si la respuesta es sí, preguntarle cuántas veces en 24 horas, porque lo mínimo recomendado sería 10 veces durante las 24 horas. Y también preguntar si recibe otros líquidos y con cuáles y con qué frecuencia y qué utiliza para darle otros líquidos. Determinar y observar lo que es el peso, verificar si tiene úlceras o placas blanquecinas en la boca para ver lo que es una candidiasis oral. Y en lo que es la clasificación vamos a evaluar si tiene un peso menor a los 2.000 gramos, vamos a clasificar como bajo peso grave y este se lo debe referir urgentemente a lo que es el hospital según las normas de estabilización y transporte. Cuando tiene un peso entre 2.000 a 2.500 gramos y uno más de lo siguiente, es decir, se alimenta del pecho menos de 10 veces en las 24 horas, recibe otros líquidos, no está amamantado en una posición correcta ni tiene buen agarre y no recibe el seno materno, lo que es la leche materna, y presenta lo que es la candidiasis oral. También puede ser la alimentación con biberón o también si recibe chupón. Esto se lo va a clasificar como problemas de alimentación o bajo peso y se debe recomendar a la madre que le dé el pecho a demanda del recién nacido, lo que él quiera, pero lo mínimo digo que eran 10 veces en 24 horas. Si el recién nacido no agarra bien o no succiona bien, se debe enseñar a la madre cómo es que debe la posición y el agarre correcto del niño. Se debe recomendar que reciba lactancia materna exclusiva. Si tiene la candidiasis oral, se debe enseñar a la madre cómo tratarla en el hogar, que se debe darle el bicarbonato, darle que revuelva la boca y darle lo que es la nistatina, ¿no? Gotitas de nistatina. Y indicar cuándo debe volver inmediato, también recomendar que vuelva a visita de seguimiento 2 días después de ver los problemas. Cuando el peso es menor a 2.500 gramos, se lo clasifica y no tiene ningún otro problema de alimentación, se lo clasifica como sin problema de alimentación ni bajo peso. Se debe orientar a la madre sobre la lactancia exclusiva, los cuidados en el hogar, verificar las vacunas y recomendar que vuelva a seguimiento según el cronograma establecido. En lo que es verificar los antecedentes de la vacunación y recién nacido, se debe ver lo que es la vacuna, la BCG, la enfermedad que nos previene la tuberculosis, y la edad que se aplica sería en el nacimiento o durante el primer mes de vida, que la dosis es 0.1 ml vía intradérmica. También se debe evaluar otros problemas como las malformaciones congénitas, los traumas al nacer, lo que son lesiones cutáneas, la madre con VIH positivo, antecedentes de sífilis materna, madre con enfermedad de Chagas y otros que refiero a la madre.
Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar sobre las normas de estabilización antes y durante el transporte recién nacido hacia algún hospital, por ejemplo, de centros de salud rurales cuando son trasladados a centros de segundo nivel en la ciudad. Vamos a tener especial cuidado con 6 puntos. Entre ellos, el primero es prevenir la hipotermia. Prevenir o tratar si ya se encuentra instaurada la hipotermia. En estos casos vamos a hacer uso de medidas como son los baños secos, limpios y tibios para cubrir de forma entera al recién nacido, incluyendo la cabecita, cubriéndola con un gorro. También se puede hacer el contacto piel a piel utilizando la técnica del canguro que mencionó mi compañera, o según se tenga disponibilidad de equipos como ser una radiante, incubadora o cunas de transporte. En el caso de la hipoglucemia, para prevenirla y tratarla, vamos a hacer uso de la leche materna. En caso no se cuente con esta, recurrimos a la dextrosa al 5%, y en caso tampoco contemos con esta, se puede utilizar agua azucarada que se prepara con 4 cucharillas de azúcar diluidas en una taza de agua. Esta va a ser administrada con una sonda orogástrica de 50 ml de forma lenta. Y en caso de emergencia, lo que se puede hacer es media cucharilla de azúcar empapada con un poquito de agua, colocarla debajo de la lengua del recién nacido para que ésta se absorba por vía sublingual. En caso se cuente con personal capacitado durante el transporte, lo que se puede hacer es canalizar una vía periférica y hacer la administración de solución de dextrosa al 10%. Para mantener la vía respiratoria permeable y oxigenada adecuadamente durante el transporte, vamos a hacer la aspiración de secreciones, que como sabemos es primero boca, luego fosas nasales, y colocarlo en una posición adecuada. También se puede hacer la administración de oxígeno a flujo libre a través del catéter nasal y no más de 0.5 litros por minuto. En caso durante el transporte se presente paro cardíaco o paro respiratorio, vamos a recurrir a las maniobras de reanimación neonatal. Es por eso que es importante que durante el transporte se cuente con personal capacitado. En caso de que se haya detectado una infección bacteriana antes del transporte, se debe de realizar la primera dosis de antibiótico antes por vía intramuscular según la clasificación, que luego lo va a mencionar mi compañero. Otros cuidados importantes que debemos de tener es en caso de que el recién nacido tenga distensión abdominal, se va a colocar una sonda orogástrica que se la va a dejar abierta durante el transporte. Si en caso del recién nacido presentara dificultad respiratoria, se hace la colocación de la sonda orogástrica y se le da oxígeno a flujo libre durante todo el camino. En caso de malformaciones con exposición de órganos, como ser gastrosquisis, lo que se va a hacer es envolver las vísceras con compresas empapadas de solución fisiológica. Y en aquellos casos de que el recién nacido esté siendo trasladado por fracturas o traumas, primero se hace la inmovilización y se procede al traslado. Es importante que durante la referencia él o la recién nacido debe ser acompañado por personal de salud capacitado en reanimación y que es recomendable transportarlo en un vehículo equipado, como son las ambulancias. También es importante que cuando los recién nacidos son dados de alta junto con la madre, se le debe enseñar a la madre a tratar las infecciones locales más frecuentes en el hogar, como son las fústulas de la piel o las infecciones del ombligo. En cualquiera de estos casos, la madre siempre debe de lavarse las manos antes y después de atender al bebé.
En el caso de la pústula, lo primero que debe hacer es lavar la zona con agua y jabón, retirar el pus y las costras, luego secar la zona. En caso de las infecciones del ombligo, se debe limpiar con gasa o paños empapados en alcohol 3 veces al día durante 5 días, y no se debe cubrir con faja o con ningún otro paño. En caso de la candidiasis o la formación de úlceras o placas blanquecinas en la boca del recién nacido, la madre debe de cubrir su dedo con un paño seco, limpio y suave, y humedecerlo en agua bicarbonatada. Esta agua bicarbonatada se prepara con una cucharilla de bicarbonato en 200 ml o una taza de agua. Y se procede a limpiar la boca del bebé con el paño. Luego se hace la aplicación de nistatina en suspensión, 1 ml con el gotero 4 veces al día durante 5 días, y se hace la suspensión de los chupones o cualquier otro objeto que se introduzca en la boca. Luego, las secreciones oculares o conjuntivitis, que son frecuentes en los recién nacidos. Para limpiar las secreciones, la madre debe contar con paños limpios y con agua. Se retiran las secreciones de cada ojo haciendo la limpieza de adentro hacia afuera. Y se aplica antibiótico ocular en ambos ojos, que puede ser solución oftálmica de clonamfenicol, que se aplica una gota en cada ojo cada 4 horas por 7 días. Y en el caso de las madres que presentan enrojecimiento, escozor y dolor en los pezones o el agrietamiento de estos, ella puede hacer uso de la nistatina en crema, la cual se puede aplicar 4 veces al día después de dar la lactancia materna, y continuar hasta cumplir los 7 días. Buenas tardes, noches doctor, buenas tardes compañero. A mí me toca explicar un poquito de lo que viene a ser la presentación y dosificación de cuál viene a ser el tratamiento del recién nacido y al menor de 2 meses. Específicamente tenemos ante el recién nacido un antibiótico predilecto que viene a ser la ceftriaxona. Tenemos en la presentación sobre todo de 100 miligramos por kilogramo dosis. Esa es la dosis en una presentación del frasco de 1 gramo. Esto mayormente se diluye con 5 ml de agua destilada por cada ml, por ende 200 miligramos, ¿no? Hasta así llegar al frasco de 1 gramo, ¿no? Esto pues se sabe realizar con una simple regla de 3, simple, que cada 100 miligramos por cada kilogramo, y eso se hace conversión por cada ml. Pero ahora tenemos esta tabla que se nos facilita, en la cual si el recién nacido pesa de 2 a 2,9 kilogramos, directamente se administra una división de 23 ml, básicamente 1 ml vía intramuscular. Lo mismo si es que el neonato recién nacido pesa de 3 a 3,900 kilogramos, viene a ser de 1,5 ml, de 4,9 kilogramos de 2 ml intramuscular, y de 5 a 6 kilogramos de 2 a 2,5 ml intramuscular. Eso viene a ser como nuestra primera método. Pero si es que no estuviera la ceftriaxona, nosotros tenemos otros 2 antibióticos en la cual nosotros vamos a realizar un sinergismo, lo que era hacer la gentamicina más la ampicilina. En lo que era la anterior, por ejemplo, era una cefalosporina de tercera generación, mientras que acá vamos a tener directamente un aminoglucósido con una penicilina semisintética. Aquí nos ayudan los cuadros para hacer más directo lo que viene a ser tanto la dosis de gentamicina más la dosis de ampicilina. Entre los diferentes pesos de los recién nacidos, de 2 a 2,9 kilogramos, 0,8 ml, de 3 a 3,9 kilogramos a 1,2 ml, de 4,4 a 4,9 kilogramos 1,6 ml, y de 5 a 6 kilogramos a 2 ml. Vamos a hablar un poquito más adelante porque justamente son estos antibióticos, si vienen ya estandarizados los que se pueden ocupar esto. Vamos a hablar un poquito del por qué. Si no es posible referir al recién nacido de inmediato, continuar con la administración de antibióticos, gentamicina más ampicilina si es que no tuviéramos ceftriaxona.
Repetir estas dosis de gentamicina cada 24 horas, mientras de la ampicilina cada 12 horas. La ampicilina pues, se la puede dar hasta incluso por 10 días. La gentamicina, ¿por qué? Si nos damos cuenta, la ampicilina es cada 12, o sea, mucho más frecuente que la gentamicina, es porque la gentamicina, todos estos tipos de antibióticos, bueno, sobre todo la gentamicina, vienen a tener sobrereacciones adversas, pueden ser ototóxicos, nefrotóxicos y curanizantes, pero lo más exacto para hacer la gentamicina viene a ser un fármaco antibiótico bastante nefrotóxico. Por ende, pues, como el niño, el recién nacido todavía tiene quizás defensa baja, incluso todavía el cuerpo está preparándose, pues llega a ser mucho más mortal, o bueno, viene a ser mucho más malo para el recién nacido. Todo recién nacido con peso menor a 2 kilogramos debe ser referido luego de la aplicación de una dosis de antibiótico. Reevaluar al recién nacido diariamente durante el tratamiento. Cada día en la cual se administra esto, usted tiene que realizar las evaluaciones que ya habíamos nombrado anteriormente mis compañeros. Cuando tiene la clasificación de una infección ocular grave, además del antibiótico intramuscular apropiado, realizar la limpieza frecuente de ambos ojos usando paño limpio y agua limpia para retirar la secreción de cada uno de los ojos hasta su mejoría. Como mencionábamos anteriormente, la administración de dosis excesivas de antibióticos al recién nacido puede provocarle daño renal, sobre todo de lo que viene a ser la gentamicina. Y después, ahí tenemos una pequeña clasificación que viene a ser las recomendaciones a la madre o acompañante de la misma, cuándo debe volver a las revisiones con su recién nacido. Pero va a depender mucho de qué patología o cuál es la condición en la cual el recién nacido nace. Tenemos la condición de cuidado al nacer, tenemos en el caso que presenta una ictericia moderada, tenemos incluso en el caso que pueda llegar a presentar una infección bacteriana local, puede ser una candidiasis o incluso una ictericia leve, y tenemos también en los casos en los cuales el neonato está en una clasificación de condición buena al nacer, si es que llegase a tener bajo peso, o incluso si es que pues, el neonato no tuviera la infección bacteriana, ni siquiera tiene problemas de alimentación bajo. En el caso, por ejemplo, del primer caso de cuidado al nacer, viene a estar referido que el neonato debería volver a las 24 horas, claramente a la madre o del acompañante. Y luego de esas primeras 24 horas cada 3 días. Lo mismo en la ictericia, por el control de esta misma, se le recomienda que vuelva al siguiente día, o sea, en un día. Mientras que en una infección bacteriana, alguna cantidad de civilla se le está administrando el antibiótico, se le recomienda, bueno, se le menciona a la madre que lo traiga al recién nacido cada 2 días. Y la condición buena, si él tiene una condición buena de nacer, a los siguientes 2 días, a las 48 horas. Si es que tiene bajo peso, e incluso es menor de un mes de edad, llegaría a estar 2 días luego de los controles frecuentes, menos una vez a la semana durante el primer mes. Y ya bueno, si es que el recién nacido no nace sin infecciones, todo en lo normal, en los parámetros normales, sin bajo peso y demás, según el cronograma, al menos 3 controles durante el primer mes, o sea, solo 3 veces durante el primer mes. Luego, hay también cierta parte, o bueno, ciertos criterios donde son signos en lo que tiene que hacer una reacción inmediata, tiene que acudir directamente al centro hospitalario. Viene a ser si mama mal o no puede mamar el neonato, vomita todo lo que mama, tiene calentura o fiebre, respira mal, se mueve poco o se ve mal, presenta ataques, convulsiones, presenta una secreción purulenta en ojos o en ombligo, sangre en las heces, irritabilidad o presenta coloración amarilla o morada de la piel. También presentamos este cronograma de control del recién nacido que ha nacido en el hogar o en el establecimiento de salud. Son los dos escenarios que nos ponen, ¿no? Si el bebé ha nacido en el hogar o si ha nacido en el centro de salud. En el ejemplo de que se ha nacido en el hogar, recomendar a la madre que ya recién nació al establecimiento de salud. Una vez que ya haya hecho todo el procedimiento, se debe recomendar, o bueno, es el procedimiento que se ocupa, que tiene que acudir al establecimiento de salud para hacer todos sus respectivos controles. Se realizan 3 controles: el primer control a las 24 horas de vida, el segundo control a las 62 horas o al tercer día de vida, y al tercer control durante la segunda semana. Si es que el recién nacido ha nacido en lo que viene a ser en un establecimiento de salud, el primer control viene a ser desde el día de alta a los siguientes 2 días, ¿no? Y el control posterior viene a ser a la segunda semana. Como podremos observar, se menciona que se debe realizar el control del recién nacido y el control postnatal a la madre. Y menciona que también se debe recomendar a la madre que se inscriba al bono Juana Zurduy para recibir sus beneficios del recién nacido. Y después tenemos las últimas recomendaciones para ver
que es la reevaluación del menor en los 7 días. En la primera semana, todas las evaluaciones, todos los parámetros que nos tenemos que fijar, que es un resumen técnicamente de lo que hemos visto y mis compañeros han hablado. Vamos a ver vamos a darnos cuenta ante una infección simple si es que, nos va a avisar la madre, ¿no?, el médico, si es que llegó a presentar quizás alguna infección bacteriana, pero cómo la madre se da cuenta si presentó alguna infección bacteriana. Después de 2 días puede llegar a examinar el ombligo y se va a presentar si el ombligo va a estar enrojecido, a los lados del ombligo va a presentar una eritematización, algo rojizo, o va a presentar una supuración, puede ser que haya una secreción blanca. El enrojecimiento se puede extender incluso a la piel, toda la barbillita del recién nacido puede estar roja, enrojecida. Incluso llegamos a examinar las pústulas de la piel, que son 10 o más, que básicamente van a ser erupciones epidérmicas o lleno de pus. Vamos a verlo en diferentes partes del cuerpo. Vamos a examinar los ojos, si es que toda la parte de los ojos van a ver alguna secreción de esta o inflamación incluso de los párpados. Menciona ahí que el tratamiento que nombra es que si los signos de infección bacteriana local continúan o van a ir empeorando, refiere al hospital según normas de estabilización y transporte. Si los signos de infección bacteriana local han disminuido, recomendar a la madre que continúe dando los tratamientos. Y en el último caso, si los signos de infección bacteriana local han desaparecido, recomendar a la madre que realice el tratamiento hasta completar los 5 días. Luego tenemos los problemas de alimentación o candidiasis. Son los 2 escenarios que nos plantean. Después de 2 días, preguntar sobre los problemas de alimentación detectados en el recién nacido, aconsejar a la madre sobre cualquier problema nuevo o persistente, se lo recomienda a la madre que haga cambios importantes en la alimentación, y observar la moniliasis, que técnicamente es el otro término que usamos para la candidiasis. Si continúa o ha empeorado este episodio, referir al hospital, o si ha disminuido, recomendar que continúe el tratamiento hasta completar 5 días. Era como mencionaba incluso mi compañera anteriormente, se le recomienda, si es que llegase a identificarse la candidiasis, la nistatina. Y tenemos los 2 últimos escenarios en que viene a ser el recién nacido si tiene ictericia o si presenta problemas con el peso, o sea, bajo peso. En el caso de la ictericia, después de un día, en caso de ictericia, preguntar si el recién nacido mama, succiona bien, si ha tenido deposiciones, cuántas veces y si presentan micciones o orina, ¿no? Incluso si se presenta hematomas o si los hematomas han aumentado en vez de reducirse, observar el color de piel del recién nacido, puede volverse mucho más amarillento y podemos especificarnos mucho más o cerciorarnos que pueda tener ictericia. Y el tratamiento en este es si la ictericia o los hematomas han aumentado, la infección no mama o no tiene deposiciones, si la ictericia continúa o si la ictericia ha disminuido o incluso si la ictericia ha desaparecido. Y en los problemas de salud viene a ser después de 2 días en los controles posteriores, averiguar si el niño se alimenta bien, tomar la temperatura y averiguar si el recién nacido se enfría, pesar al niño y compararlo con el peso anterior, o si el peso se incrementa a 40 gramos o más, elogiar a la madre y estimularla, ¿no? Si el peso no se incrementó en 40 gramos, no se alimenta bien, tiene fiebre e hipotermia, referir urgentemente al hospital. Y lo que nos recomienda, si el recién nacido no es llevado al establecimiento de salud para visita de control, realizar una visita a su hogar. Chicos, por cuestiones de tiempo vamos a obviar algunas cosas y solamente vamos a pasar a las personas que faltan. Creo que ya Sí, ya faltan 4 personas. Sí. Bueno, la siguiente el siguiente grupo hay que tratar de ver el tiempo. Prácticamente 1 hora les han notado, ¿no? Entonces, de todas maneras, la próxima vez vamos a llevar un poquito de tiempo del primer periodo y ahí termina. Pero el siguiente grupo traten de organizarse y terminar pues en 1 hora ya. Entonces vamos a continuar la próxima. Sí, las personas que faltan terminan de exponer y luego continuamos con el grupo. El siguiente grupo, ¿quién le toca? Ustedes, ya. Bueno, ya sí, entonces nos veríamos en la siguiente clase y ya vieron sus notas. ¿Ya vieron quiénes ya vieron? Entonces, ya le vi. José Antonio, María Fernanda, Alexandra, Dormini, Viviana Patricia, Emiliano Andrés, Georgina, Diego Gabriela,
Gabriela, sexto desempeño. Y Eric Alejandro, octavo. Eric. Bien. Son los que tienen más de 80 y mejoremos. La próxima también podemos sacar más y sigan estudiando actividades. Ya